Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta... ¡Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos inglés? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Do you understand? Do you? Si la gasolina sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos francés? Bupale. 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 Bienvenidos, hoy es domingo 13 de febrero, estamos en Voces del Senado, el programa institucional de radio del Senado de la República. Nuestro invitado musical de hoy, Juan Luis Guerra, y este tema como de corte social, el costo de la vida sube otra vez, que lo que baja ya ni se ve, va a ser nuestro tema central hoy. Hernando, buenos días. Con los buenos días, Robin, sin duda el tema importantísimo es los alimentos en la canasta familiar, que todo el mundo está pensando eso. Apenas comienza el repunte de la economía, pero igual se traslada a la canasta familiar. ¿Qué hacer?, preguntan los congresistas. La gente se queja de estos precios, la papa, que uno encontraba la papa 400, 500 pesos la libra, hoy en algunos sitios incluso 3,000 pesos la libra de papa, impresionante. 2,400, yo vivo en estrato 1 y allá ya está 2,400, ¿y qué me dices de la carne? No, está difícil todo, todos los precios de la canasta familiar disparados, ese va a ser nuestro tema central, además porque la gente los domingos que sale a la plaza de mercado, a hacer las compras para la alimentación de la semana, ¿no? Y pues tocar reducir hay muchas cosas, insumos alimentarios porque la cosa está de para arriba. Pero es que el tema, Robinson, tiene una connotación diferente. Nosotros venimos de la pandemia y pasó la pandemia, supuestamente. Y entonces no había igual de necesidades gastronómicas en cada uno de los hogares porque todo estaba ahí. No, ahora hay que preparar loncheras. ¿No vi que ya entraron los niños? Sí, complicado el asunto. Vamos con nuestro primer bloque de invitados. Sin duda, el Partido Verde, a través del senador Jorge Eliezer Guevara, ha manifestado su preocupación de este tema tan delicado como el precio de los alimentos en la canasta familiar, que desde alguna región muy remota del país igualmente se ha pronunciado la senadora Victoria Sandino del Partido Comunes. Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Voces del Senado. Mire, yo creo que el problema es un problema en general de la economía. Todo está subiendo de manera terrible, pero especialmente los alimentos. Lo primero que hay que señalar es que falta una política pública de apoyo al campo. Nosotros aprobamos en el mes de diciembre en la ley agraria un artículo, el 24, recuerdo, que le ordena al gobierno intervenir el precio de los insumos. Pues los huevos, el cerdo se pone caro porque es que un bulto de 40 kilos, ya los bultos no son de 50 y no de 40, de 40 kilos de engorde naranja para los cerdos vale 89,000 pesos. Así no se puede producir. Pero además hay una especulación también en el mercado. Al campesino le están pagando 8,000, 9,000 pesos el kilo de cerdo, ¿sí? Y la libra de cerdo está valiendo 10, 12,000 pesos. Entonces uno dice, bueno, el gobierno tiene que intervenir, el gobierno no puede
seguir contemplando el panorama y viendo que ante el aumento importante, hay que destacarlo, del salario mínimo, se dispararon los empresarios a rescatar la plata que van a pagarle a los trabajadores en el salario a costa del bolsillo de los ciudadanos. Eso no puede ser. Las superintendencias se quedaron cortas en su función de precisamente controlar. El gobierno no quiere intervenir a los empresarios, tienen que intervenirlos, la verdad, sí. Es decir, aquí hay una mano lenta, hay una mano lenta, triste, llamémoslo así, que no atenta con ningún empresario, pero es que el empresario que especule, el empresario que abuse, pues hay que intervenir, tienen que imponerle las multas y las sanciones. Quedaría entonces pendiente en el reinicio de las labores del Congreso llamarle la atención a la función que cumplen las superintendencias, desde luego. Por supuesto que vamos a hacer un debate de control político sobre ese tema. No puede ser que el gobierno, la medida que toma el Banco de la República es aumentar las tasas de interés. ¿A quién jode? A la gente que hace el crédito, ¿sí? Entonces, nada, que apretan a los señores comerciantes y sobre todo a los intermediarios. Usted, al campesino le pagan a precio de chichigua los productos y uno va a comprarlos al supermercado y valen el triple. Así no puede ser, así no puede haber producción agropecuaria. Mire, estoy justamente por acá en Manaure, Cesar, haciendo una reunión con comunidades rurales. Ellos mismos están contando, por ejemplo, ellos producen plátano, bananos. Dicen que el banano y el plátano se lo pagan a 100 pesos. Imagínese usted, a las comunidades, y tienen que pagar el transporte, tienen que pagar la carga de las mulas, tienen que pagar todo. Y mientras tanto, a los hogares en la plaza o van a ir al mercado a comprar, están estos precios que usted está diciendo. Parte de las discusiones que hemos tenido en este intercambio con las comunidades acá es justamente de que la reforma rural integral que firmamos en el acuerdo de paz, que ellos la reclaman, la exigen, la necesitan, el cumplimiento de ese punto hubiese garantizado de alguna manera que aquí se solventara no solamente el alto costo, sino la hambruna que está viviendo personas en muchas regiones del país. Imagínese que esté la gente aguantando hambre y sobre todo que se esté trayendo alimentos de otros lados cuando la gente de aquí puede producir sus alimentos y puede abastecer a todo el país. Eso es por empezar. Si usted me dice qué se puede hacer, pues ahí está. Es el cumplimiento de lo pactado, el cumplimiento, por ejemplo, de la reforma rural integral. Incluso nosotros, cuando empezó todo este fenómeno de la pandemia, le propusimos al gobierno nacional un plan de choque, o sea, dando salida, dando alternativa, y ese plan de choque era reactivar el campo, reactivar la producción de alimentos, la inversión social en los territorios para que la gente pudiera garantizar el abastecimiento, y hoy los precios no estarían por las nubes como se encuentran. ¿Valdría la pena que el gobierno haga un esfuerzo económico y aplique unos subsidios o unos bonos o unas ayudas, por lo menos para movilizar eso que usted está viviendo en la región? Las cosechas hay que sacarlas a los mercados y a las grandes superficies. ¿Valdría la pena un subsidio? Es que no es solamente el tema del subsidio, allá hay varios aspectos que tendría que tenerse en cuenta. Por ejemplo, la reforma o el punto 1 del acuerdo de paz establece que hay que primero dar tierra a la gente que no tiene, pero que quiere producir o que la tiene de manera insuficiente. Segundo, hay que tener una asistencia técnica. Y en tercera medida, por supuesto, que tiene que garantizar los proyectos productivos, la asistencia técnica, las vías. En todas partes, sobre todo los países más desarrollados, tienen unas garantías, unos subsidios para los productores. Pues obviamente que eso debería desarrollarse en nuestro país, que está ligado con la producción de alimentos y que garantizaría la soberanía alimentaria de todo el país. Al aire, Voces del Senado. Seguimos en Voces del Senado, hoy domingo 13 de febrero, exactamente dentro de un mes, a las urnas, a elegir al nuevo Congreso
de la República, senadores, representantes y las consultas de los partidos para definir sus candidatos presidenciales. Exactamente dentro de un mes. Y las nuevas 16 curules para las víctimas del conflicto, que desde luego han dejado harta tierra y harto ruido aquí en el Capitolio, en donde se están acondicionando no solo sus curules, sino las oficinas. Desde ya anunciamos que en Voces del Senado tendremos, previo a este debate electoral, un programa especial sobre las elecciones del próximo 13 de marzo, la nueva cita con la democracia. Bueno, señor, continuamos entonces con nuestro tema del día, el precio altísimo de los alimentos. Y en el precio altísimo de los alimentos hay que decirles a los colombianos a través de Voces del Senado que la presidenta de la Comisión Quinta del Senado de la República, la doctora Daira Galvis, y el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, se pronunciaron frente a esta circunstancia de las herramientas que existen y cómo buscar una mejor calidad de vida nutritiva para todo el mundo. Hombre, a través de Finagro, realmente hacer posible de que la gente acceda a un banco de segundo piso, pero que también tenga en cuenta a los campesinos más pobres y a los campesinos medios, porque es que hay veces que este tipo de organismos solamente se da en los estratos más altos de la ruralidad, o sea, en los ganaderos ricos, en los cultivadores a gran escala, y la gente que produce, pequeños y medianos que producen, gran parte y a mediano plazo, realmente a veces se ven enfrentados a la situación de que no tienen capitales semillas, no tienen capitales para la asociatividad. Esto es una necesidad, pero sobre todo fortalecer a los sectores productivos frente a los importadores de alimentos, que entre otras cosas, como los productores de arroz. Si nosotros somos productores de arroz en este país, ¿cómo así que seguimos incentivando a través de los TLC el arroz que traen importado empresarios del exterior y multinacionales? Eso no es factible. Hay que fortalecer la industria nacional, al pequeño, al mediano y al gran productor de arroz, pero es que estamos quebrando con el sistema que tenemos a nuestra propia gente. Total compromiso con los campesinos y campesinas de Colombia para poderlos apoyar en esta problemática que tenemos actualmente con los agroinsumos. El proyecto de ley establece que habrá 0% de arancel a las importaciones de agroinsumos. Esto es algo que es muy importante porque es buscar disminución de costos. Pero además de eso, tenemos otras cosas muy buenas en el proyecto. Sí, hemos creado una institucionalidad donde tenemos un observatorio de insumos, donde vamos a poder recoger información, no solamente a nivel de los productores y los grandes mayoristas, sino que vamos a poder llegar a los almacenes detallistas para saber si esos almacenes se están o no aprovechando de posiciones dominantes. De esta manera vamos a poder tener la información que nos permita tomar decisiones. El proyecto fomenta mucho lo que es la agricultura climáticamente inteligente, también todo lo que son bioinsumos y controladores biológicos, de tal manera que se dan los incentivos y se debe hacer un compás de política pública donde queden trazados cuál es la hoja de ruta para que Colombia se vuelva pionera en todo este tipo de insumos. Esto es muy importante porque con esto vamos a disminuir la utilización de químicos y vamos a poder aportar a esa meta que tiene Colombia de disminución de los gases de efecto invernadero en el 2030 al 51% y llegar a ser carbono neutros en el 2050. Aquí no se cura. Y ahora el desempleo. A nadie le importa, no. Ni a la Mitsubishi. Ni a la Chevrolet.
Seguimos en Voces del Senado, el programa institucional de radio del Senado de la República. Ahí seguíamos escuchando a nuestro invitado musical, Juan Luis Guerra, ¿no? Dominicano. Dominicano, qué rico el tambor allá de fondo diciéndole a uno el precio de la canasta familiar hay que cuidarlo, las inversiones que se hagan, protegerlas, pero ante todo, comer en forma sana. ¿Más invitados, señor? Sí. Desde el mismo Centro Democrático, el senador Nicolás Pérez ha hecho su pronunciamiento, al igual que el senador Abraham Jiménez de Cambio Radical, que ha dicho que no le podemos seguir diciendo mentiras al país porque el tema de la inflación es mundial y las tasas de cambio afectan la canasta familiar. Pero también el senador Guillermo García Rialpe del Partido Liberal ha hecho su análisis de esto que está pasando con los productos de la canasta familiar. Creo que el gobierno nacional hoy tiene que estar buscando un tema de estabilización de precios de los fertilizantes y de los abonos, porque acá lo que estamos viendo es que el campesino está sufriendo mucho y todo eso se está transfiriendo al consumidor final. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en esa dirección y lograr unos subsidios temporales en los temas de abonos y fertilizantes, porque yo creo que el gobierno ahí tiene que meter la mano mientras se estabilizan los precios de las materias primas, que es un problema mundial. El tema de la inflación es un tema mundial. Hoy vemos tasas de inflación no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos. Nunca se había visto una inflación tan fuerte. Pero acá el gobierno tiene que meter la mano para ayudar en eso. Senador, en ese aspecto tan importante que usted menciona del subsidio, ¿cómo lograr que el campesino de a pie saque la poca cosecha que logra en zonas bastante apartadas? ¿Que podría el gobierno subsidiar transporte de alimentos para sacarlo de esas regiones? Yo creo que el subsidio tiene que estar enfocado en los temas de abonos y de fertilizantes y seguir trabajando muy fuerte en los mejoramientos de las vías terciarias a través de los programas de placa huellas y de impermeabilizantes en las vías terciarias. Porque uno lo que ve es que el campesino hoy se gasta mucha más plata en el transporte más que en la producción de los alimentos. Entonces, en el gran resumen sería dar unos subsidios en abonos y fertilizantes y seguir trabajando en el mejoramiento de redes terciarias en las vías. Ese programa de placa huella ha funcionado muy, muy bien. Ahí tiene que seguir invirtiendo el gobierno nacional y los gobiernos departamentales. Mire, acá tenemos un problema en la tasa de cambio que es la que nos tiene jodidos a todos, en fertilizantes y todo eso. Acá hay que ser impopular en una medida. Mientras Colombia siga hablando de que va a reducir el valor o la apreciación del petróleo, nunca va a bajar el dólar, y si no baja el dólar, pues la economía de nosotros se va a ver súper afectada. Porque hoy estamos viendo las consecuencias de empezar con el tema de que Colombia no es un país minero energético. Por eso, hasta que la tasa de cambio no baje, va a ser muy complejo que podamos corregir eso. Y eso solo se logra produciendo más en el sector energético. Eso lo vimos en el año 2013. En el año 2013 la tasa de cambio de nosotros era 2.000 pesos frente al dólar. Eran en los momentos donde más petróleo y más minería se explotaba en Colombia. La baja producción de estos dos commodities es la que ha hecho que Colombia tenga la tasa disparada. De una vez por todas, proteger la producción colombiana, la producción nacional, el producto colombiano. Las importaciones ya resultan onerosas a ese nivel del precio del dólar. Aquí tenemos mejor producto y a precios más favorables. El apoyo del gobierno a los pequeños agricultores a través del fomento de pequeñas empresas o de los bancos de segundo piso sería una opción. Puede ser, pero no los está protegiendo porque no los está defendiendo contra los altos precios de los insumos. La Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene la función de control y vigilancia, de control precios y calidades, no está funcionando. ¿La comisión como tal tomaría cartas en el asunto para que esas instituciones que tienen que vigilar los precios de los alimentos actúen en forma debida? Ya lo hemos hecho, ha habido varios debates, proyectos de ley, en fin, pero el gobierno pues actúa más formal que realmente. Para el tema de la canasta familiar, ¿se podría hacer algo de manera inmediata para bajar los precios? Pues hay temas estructurales, son complicados, pero hay temas de control contra la especulación, porque los productos salen muy baratos del campo colombiano, llegan muy caros
a las grandes superficies y a las tiendas, a los centrales de abastos. Ahí es donde hay quiebre de precios injustos a precios especulativos para el comercializador final. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGodCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Seguimos en Voces del Senado ya rematando, ¿no? Complicado el asunto de los alimentos, ahí escuchábamos todas las voces de los diferentes partidos políticos, esperemos que ojalá se tomen las medidas. Recordemos que el gobierno está por reglamentar la ley de insumos agropecuarios, una ley que aprobó justamente el Congreso de la República. Ya el gobierno la sancionó, pero falta la reglamentación para que los productos mediante los cuales se fabrican muchos alimentos disminuyan, a ver si el golpe al bolsillo de los colombianos no sea tan fuerte. Porque es que lo que está matando la importación de productos alimenticios y los ponen en el mercado bastante costosos es el tema de los aranceles. Sí, complicado el asunto, pero bueno, esperemos que muy pronto el gobierno reglamente esta ley que, insistimos, aprobó el Senado de la República, la Cámara de Representantes, finalizando el año anterior. Es una herramienta sin duda que va a beneficiar para aliviar estas cargas. Entonces, señor, nos despedimos con nuestro invitado musical, Juan Luis Guerra. Y el tema tiene que ver precisamente con esto del sube y baja de los precios de la canasta familiar. Gracias por acompañarnos en Voces del Senado. Nos encontramos el próximo fin de semana. Feliz resto de domingo. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, cristiana, que fui a parar a enfermería sin yo tener seguro de cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Oye, me platearon hasta el alma con rayo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyéctame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, la primera vicepresidenta Maritza Martínez, el segundo vicepresidente Iván Name Vázquez, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.